No me acuerdo ni siquiera mi exacta pregunta, ¿no? Pero seguramente le dije cómo nacemos o cómo se hacen los hijos o algo así, ¿no? Ujú. Y literal, sus manos, ¿no? Mamá tiene así, ¿no? Imagino, papá tiene y lo mete adentro. Y de ahí, hace los hijos. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Radio Minded. Hoy día vamos a hablar sobre un tema tabú, algunos le dirían tema picante, pero vamos a hablar sobre el sexo. De hecho, el título de este capítulo se llama Hablemos de sexo. Y acá la idea, como estuvimos conversando con los muchachos, es poder hablar, tener un espacio en donde podamos hablar de esas cosas que como que nos da un poco de vergüenza, que no lo queremos hablar en voz alta, pero todo el mundo quiere hablar de eso. Vayamos por esos temas, esas preguntas que todo el mundo se hace, pero no le gusta compartir, porque qué dirá el resto, ¿no? Pero bueno, hagamos este experimento sobre este capítulo, pero antes que nada quería preguntarle como siempre, Joaco, Viera, ¿cómo están? Calor, Hola, hola. ¿Estás qué? Con calor, con calor a propósito del tema. con calor a propósito del tema, de acuerdo, que tengo un ventilador acá que espero que no suene, Yo no tenga tengo. picante, te ha calorado. Vamos, vamos con él. Vamos a por ello. Entonces, primera pregunta, ¿qué es? ¿Cómo podemos en general, ¿no? Hablar del sexo desde un punto de vista desprejuiciado, porque yo creo que muchas conversaciones siempre terminan teniendo prejuicios y sesgos. ¿Cómo podemos hablar del tema desde un punto de vista desprejuiciado? ¿Qué creen? Habla con otra persona. No, o sea, creo que, o sea, en parte es cierto, creo que hay que ver también con quiénes y con quién estás Mm. hablando, lo que implica también un poco de autorreflexión, ¿no? ¿Cuáles son tus propios juicios sobre el tema? Em, y lo más directo que se me ocurre es verlo como algo natural, ¿no? Es algo que todos experimentamos de alguna forma, muchas Ujú, maneras de experimentar la sexualidad, pero finalmente es parte de la vida, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor, eh, ujú. como la mayor contra hacia los prejuicios que tiene. Yo también pensaría en darle tiempo. Creo que como varios otros temas, no es uno que de pronto, ¿no? De la noche a la mañana, Ujú, como ya, lo puedes hablar sin prejuicios. Eh, no, como toma, es como agarrar práctica, ¿no? ujú, La posibilidad de hablar de estas cosas, de hacer preguntas. Y a ver, pongámonos nosotros de ejemplo, ¿no? Nos ha tomado más tiempo pensar en este capítulo que en los otros, incluso nosotros, ¿no? Como que ajá, estamos acá para eso. ¿Por qué? Porque es un tema sensible, es un tema que mueve, ¿no? Sí o sí mueve. Mueve a experiencias, mueve a vergüenzas, a miedos, a ganas a veces, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que como hay que tener respeto con el proceso de cada uno y el ritmo de cada uno en acercarse al tema sin perder el ritmo, ¿no? O sea, avanzando, ¿no? Porque es lo que tú dices, es un tema tan íntimo Mm. que, que obvio, pues da como vergüenza hablarlo con gente con la cual no tienes confianza, ¿no? De qué te gusta, qué no te gusta, me gusta, no me gusta, qué tanto sé, qué tanto no sé. Como que ya hablar de estas cosas como de una papa al ojo ajeno te cataloga, es un poco lo que creo que la gente le ata un poco para hablar libremente de esto, ¿no? Y también creo que es la forma un poco como hemos aprendido sobre sexo y sexualidad. O sea, ¿ustedes se acuerdan de cómo hablaron con sus papás sobre sexo, sobre sexualidad cuando eran niños? O sea, ¿tienen un Sí. recuerdo de eso? Da un poco de cringe a veces, pero Uno, No, ¿sí? un único recuerdo. yo Es- tengo un único recuerdo. Estaba, no me acuerdo cuántos años tenía, menos de 10 de todas maneras, por ahí seguro 8. ¿No? Y estaba en el carro con mi mamá, estaba manejando, ella estaba manejando y estaba hasta acostado. Mamá,
No me acuerdo ni siquiera mi exacta pregunta, ¿no? Pero seguramente le dije cómo nacemos o cómo se hacen los hijos o algo así, ¿no? Ujú. Y literal, sus manos. Mamá tiene así, ¿no? Imagina, papá tiene y lo mete adentro. Y de ahí, hace los hijos. Gracias, mamá. Y O sea, nunca, súper enfocado a la reproducción, básicamente. claro, literal, cómo funciona, ¿no? Ajá. Este, y de ahí no más, de ahí no más. O sea, yo el recuerdo que tengo también es tercer grado de primaria, que son 9 años, puede ser. Eh, Och. Creo que el motivo era porque se venía la primera comunión o algo así. No me acuerdo, pero era cuando tenía 9 años. Y estábamos en el carro, mi mamá estaba manejando. Y por alguna razón estábamos hablando me estaba hablando de los hijos y como, yo creo que ella quería meterme el tema porque, de alguna manera, y lo mismo que Joaco, era como, el pene entra a la vagina de la mujer y después de 9 meses nace un hijo, ¿no? Esa fue la primera que me acuerdo. Y la segunda, muchos años después, no sé, de haber tenido 24, ¿no? Creo 25, creo por ahí. ¿Qué te Y yo me explicaste? iba a un viaje de 25 años, 24, 25, ahí yo ya sabía cómo venían los hijos al mundo. Este, y tenía un viaje a Europa y mi mamá me dijo, protégete. Y yo dije, mamá, no tengo ningún deseo ni ninguna intención de conversar eso contigo. Y me fui. Bueno, eso sí, ¿ah? Eso sí ya Esas de fueron grande, mis pero únicas dos literal, interacciones con mi mamá. lo Es que mismo. claro, Literal, de cuando más ha grande sido, se ha venido como, te estás cuidando, ¿no? Sí, ya, nada más. pero es que yo creo que cuando no, a ver, 24 grandecito ya, pues, ¿no? Pero cuando Sí, no por ahí yo hubo era inmaduro. conversación al respecto de chico, pasa Ujú, esa incomodidad, ¿no? Como, no, este tema no lo quiero hablar contigo. Pero claro, ujú, cuando ha sido algo común, ¿no? Parte del vínculo, claro, quizá tú podrías haber llegado a los 25, 24 diciendo como, sí, acá tengo mi caja de estos y mi caja del otro, ¿no? Como con mayor naturalidad, ¿no? Eh, ujú. en mi caso, por ejemplo, me hacían acordar, yo no sé qué habré tenido, pero mi mamá siempre cuenta que una vez ella le estaba haciendo una cena romántica a mi papá en la casa, y yo de haber tenido, sí, pues, 9, 10, ¿no? Ujú. Y llama a mi abuela. Entonces yo contesto el teléfono y mi mamá me dice, ¿y tu mamá? ¿No? ¿Dónde está? Quiero hablar con ella. Y yo le respondí, está haciendo el amor con mi papá en el comedor, ¿no? Pero mi mamá salió volando del comedor Buenísima. a decirle, como, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, en mi cabeza, pero claro, de haber pensado que eso era hacer el amor, pues, ¿no? Una cena romántica con velitas y todo el show, Que estás haciendo el amor. Entonces es... de otra forma, ¿no? De otra Pero forma. sí me hace pensar como en que, claro, no había, o sea, ya 9 10 como Ajá, yo pienso porque es la edad de mi hija hoy y ella me pregunta sobre el sexo desde los 6 años, ¿no? Como, ya. o sea, hay un montón de diferencia, ¿no? Mi mamá yo creo que me habló así directamente del sexo cuando estamos haciendo las compras de la casa y le digo, ay, me olvidé los Tampax, pues, ¿no? Estaba con la Ujú. regla y traigo los Tampax, ¿no? Y cuando ve el tamaño del Tampax, que no era el más chiquito, sino el regular, ¿no? Me miró así y yo en ese momento con esa mirada entendí, ¿no? Como, y yo la miré y me dijo, bien, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entró en pánico, la señorita de la caja se comenzó a cagar de risa, porque claro, entendió, ¿no? Que yo ya había tenido relaciones sexuales y, Ajá. y nunca lo había hablado, entonces ya en ese momento como me llevó al ginecólogo, ¿no? Como se hizo un poco Ah, más esa es cargo, típica, pero no, claro. nunca lo hizo antes, ¿no? Y era grande, pues, ¿no? Pero hoy sí, hoy yo creo que estamos en otro lugar, o sea, Ajá. no los papás necesariamente, y me pasa con muchas mamás de la promoción de mi hija, que están entre 10 11, que no tienen idea de cómo hablarles, que les siguen hablando ¿qué es lo que le dicen? La abejita que viene y te pica en la barriga, ¿no? O sea, mi hija se La burla de viejita. eso. Un día vino y me Ese, dijo, yo me quedé en el, ¿cómo se llama? La cigüeña, La cigüeña, el papagayo, es decir, no, la ahora hay una el cigüeña. abejita papagayo. que te pica en Pero la yo por ser barriga un y sales papagayo. embarazada. Vino Emilia un día y me dice, no, mamá, ¿tú puedes creer
que fulanita de tal piensa que los hijos se hacen porque viene una viejita y te pica en la barriga, ¿no? Como con diciendo esta asunta, ¿no? Y sí, esas son, o sea, cosas que se siguen diciendo. Entonces, claro, Ujú, debe haber un montón de temor detrás de eso, de qué le digo, cómo se lo digo, cuál es el ujú. límite, porque los chibolos no necesariamente frenan las preguntas, ¿no? A O veces filtran, como una claro. cosa y viene otra, o la curiosidad, claro, pues no avanza y se vuelve complicado. Y sí es complicado, ¿no? De Incluso, hecho. o sea, no sé, psicólogos, gente que trabaja en especialidad de sexualidad, igual es como una conversación importante, ¿no? Que da nervios, que mueve, que así tú hayas preparado tu respuesta 1000 veces, no sabes cómo te la va a preguntar el niño, Ujú. pero hay una necesidad importante de hablarlo, ¿no? Mm. Claro, y un lado es cuando vas un niño, pero otro también importante es cuando eres adolescente, ¿no? O sea, cuando eres adolescente, tienes la primera novia y tal. O sea, ¿de dónde aprendes sobre la sexualidad? Que le preguntas al amigo de tu hermano mayor, que es un pata de 19 años, que qué sabrá él, ¿ves, no? Es que ese es el Entonces, tema. O sea, ajá. justamente el tema que cuando no hay información o respuestas informadas, te buscas las respuestas, porque esas preguntas no te las vas a olvidar. O sea, no, es un Mm, tema tan cotidiano que no, efectivamente no, las preguntas no van a parar y la información tiene que llegar por algún lugar. Ujú, Entonces, muchas veces las carencias, digamos, en el tema educativo, que no solamente, claro, principalmente es responsabilidad de los papás, pero luego tenemos la responsabilidad de los colegios, ¿no? Donde hay otro discurso que no vamos a entrar ahí necesariamente, ujú. pero donde también hay Cultura muchas católica. carencias, ¿no? No solo los tabús, sino la poca capacidad o los pocos recursos mm, para poder Para tener hablar un de eso. programa de educación sexual bueno, ¿no? Si nadie ha visto Ujú. esta serie Sex Education, que es buenaza, mm, pueden verla porque trae Sí. justamente esto, ¿no? Como el protagonista es el hijo de una sexóloga. Y aparte aparece pues toda la adolescencia y la exploración y todo. Entonces, los chicos están experimentando un montón y es mejor experimentar con información que sin, porque puedes ser Ujú, consciente de las consecuencias, de lo que puede pasar, ¿no? Pero no solo en la adolescencia, ahí también más grandes, también hay muchas cosas que probablemente no sabemos o no imaginamos, ¿no? Hay mucha carencia de información eh, que todos necesitamos, ¿no? ujú, Incluso cuando uno sabe, no, yo sí sé, ¿no? Sé cómo se tiene sexo y sé cómo me tengo que cuidar, ok, pero luego está el sexo y el placer, ¿no? No ujú, solamente el sexo como acto. Está el placer, está el vínculo de la pareja alrededor de la sexualidad, alrededor de la posibilidad de sentir placer, alrededor mm, de la comunicación, de los tabús, ¿no? De los encuentros y los desencuentros, ujú. que son muchos temas que también son sumamente importantes, ¿no? Sexo, intimidad, amor, son cosas muy distintas, ¿no? Y creo que ahí es donde, en esa falta de información, como decía Joaco, es donde entra a tallar este gran problema de la pornografía como sitio o lugar de donde la juventud, me siento un anciano diciendo la juventud, pero los adolescentes Habla de ti, de tu aprenden, experiencia. aprenden, ¿no? Es como, mm. es un gran problema también, porque no tienen a dónde acudir y piensan que esa es la realidad, lo que en verdad, y así debería ser, y claro, terminan en temas de si pasan los años y misoginia y temas como estos, ¿no? Mm. Y eso en el caso de la mayoría de los hombres, ¿no? Yo creo que algo está cambiando un poquito, pero sí, coincido con que la mayoría de hombres aprende sobre sexualidad a través de la pornografía y no es real, pues, ¿no? Como, es más, hace un daño, ¿no? A Ujú, los hace un vínculos. daño, exacto. Y en el caso de las mujeres, otra vez de la mayoría de mujeres, no todas, no hay un espacio, ¿no? Las mujeres, al menos como, por eso yo creo que ya algo va cambiando, pero no es que tenemos muchísimo acceso o hemos tenido a la pornografía, tampoco se habla en el colegio, ¿no? Los papás no necesariamente lo promueven. Y uno va como aprendiendo a veces en el acto, ¿no? A veces en los vínculos o la amiga te cuenta, ¿no? Y esto abre también la posibilidad a tener experiencias no tan saludables, Ujú,
a que no necesariamente hay el nivel de conciencia suficiente como para comenzar a experimentar la sexualidad. Y me hacían acordar de un caso, ¿no? Que era una chica ya grande, que no había tenido relaciones sexuales en su cabeza, ¿no? En su cabeza un día llegó y me dijo, soy virgen, ¿no? Y yo, bueno, y me comenzó a contar todas las cosas que sí había hecho. Entonces, terminó de contarme y yo dije, aguántale, no eres virgen. Virgen no eres. Virgen no eres, como, ¿qué te ha hecho pensar que eres virgen? No, claro, no, es que no hubo penetración, Claro. pero hubo todo lo demás y más, ¿no? Como, pero está esta idea de, no, esto sí vale, porque igual puedo decir que soy virgen, ¿no? Entonces, a mí me hizo pensar también en la importancia como de lo social, ¿no? En términos de cómo me van a ver los demás, cuánto hago, Claro, qué obvio. cosas hago para pertenecer, para agradar. Para no ser excluido o excluida. Mm. Y No, y que acá Sí. también. nos cruzamos. Dime. Te vi. No, estaba pensando en esto que decía Joaco también de la necesidad, ¿no? de que tenemos como sociedad, creo, de hablar de estas cosas. Y a mí me ha pasado, claro, nosotros hicimos con Holística, que es un centro de bienestar que tenemos Joaquín y yo. El año pasado hicimos Existiendo, que era un viaje sobre sexualidad femenina con un grupo de mujeres, ¿no? Y luego creo que algo hemos publicado sobre sexualidad. Y he tenido 2 o 3 comentarios de gente que se me ha acercado y me ha dicho, oye, ¿te estás especializando en sexo? Y yo he dicho como, no, 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 ¿qué te hace pensar que ahora soy sexóloga, no? Como, no, es que has estado hablando como, fue un reel, existiendo. ¿no? Claro. Un Pero viaje, un Estás videíto. existiendo. claro, y además en sus cabezas, en sus mentes, yo estaba como especializándome en las sexualidades de lo físico. No había Ajá. opción a pensar Lo emocional. lo emocional, los vínculos, la intimidad, ¿no? Como la historia de la persona alrededor de su cuerpo. No, Ujú. eso no había, ¿no? Entonces, claro, también me hace pensar esto en qué tanta falta hace, ¿no? Como hablar de estas cosas. Imagínate los Claro. comentarios que he recibido de mis amigos. ¿Qué ¿Qué hiciste? comentarios has recibido de los Sí, bros? ¿y estabas tú? ¿Por qué has Claro. sido tú? ¿Qué tenías que hacer tú? Yo soy psicólogo. O sea, pero solo eran mujeres. Y yo, claro. ¿Y tú? Sí, 13 mujeres. Y yo. Y bueno, viene Romina, ¿no? No estaba yo solo. Y, y qué, como, ¿me entiendes? Como la fantasía, la imaginación vuela y todo como en escenarios súper bizarros, hasta inadecuados, ¿no? Mm. Claro. Y les decían que hagan cosas y nos pasó también, y dicho sea paso, un saludo a Romina Castro, con nuestra socia de Sexistiendo, sexóloga, Saludos. ella que cumple una función súper importante en informar, en hablar de estos temas Síganla. así, sin pelos en la lengua. Este, muy chévere ella, pero bueno, no sé, y antes del viaje a ella le preguntaban, ¿no? Le decían, pero ¿cómo? ¿Y van a ir a hacer orgías allá? O sea, ¿en serio? Y es, pues, no, no, vamos a ir a hablar sobre esto y al final, claro, bueno, ya, la experiencia de quienes estuvieron ahí es la que es, pero ha sido una experiencia súper bacán de hablarlo desde un lugar de qué tanta conexión hay que es directa y muy profunda entre tus propias vivencias de vida y cómo vives tu sexualidad ahora, ¿no? Cosas que has hecho, cosas que no has hecho, cuánto te ha costado hacer cosas, arrepentimientos, culpas, dolores físicos y emocionales de todo tipo, enfermedades que tienen que ver con cosas relacionadas a la sexualidad, por ejemplo. No sé, o sea, un montón de cosas de nuestras vidas gira alrededor de eso. Mm. Cómo nos vinculamos con nuestras parejas, con nuestra familia. Eh, hay mucho. Es un tema bien central para nosotros como seres humanos alrededor de la sexualidad que es súper importante hablarlo y claro, la gente piensa que les van a enseñar cómo tirar, ¿no? Mm. Claro. Enseñar cómo coger. Y de Claro. hecho que una de las cosas que comenzamos a pensar a partir de eso existiendo fue en crear un espacio parecido, pero para hombres, ¿no? Entonces, Ujú.
ahí vimos que estaba un poco más complicada la cosa porque creo que Los acá hombres no hablan. en Latinoamérica todavía somos un poco más cerrados con el tema. Y los Somos hombres, unos santurrones acá en Latinoamérica. Somos todos unos santurrones. sí, y muy concretos, ¿no? Como estas preguntas que le hacen a Joaquín, ¿no? Como, ¿y qué hicieron, ¿no? ¿Y tú qué tenías que hacer ahí? Porque sí, pues Mm. porque la idea de sexo es cuánto duras, ¿no? ¿Qué tan grande la tienes? Como Ajá. Pero cosas es que como eso muy... da Eso es lo que han cuentas de la aprendido. educación, da ¿Te das cuentas de la cuenta educación de que hemos tenido, que tenemos probablemente muchos hombres, ¿no? Que Mm, tiene que ver con el poder y con tu estatus conquistar o tu y virilidad cuántas? y ser ¿Y macho qué o tan no. macho? Y claro, y al final es la asociación porque no hay, y claro, hablábamos de la pornografía hace un rato, ¿no? Si la pornografía es tu fuente de educación, no hay mucha otra opción para pensar en cosas porque mm. eligen al huevón que la tiene más grande y que además el video dura media hora y tú ni te das cuenta de las ediciones, entonces juras que dura media Claro. hora, ¿no? Y que Cuando se ha hecho luego a viendo y cuatro al mismo tiempo. hay documentales Macho proveedor. en Netflix, hay unos documentales relacionados a la pornografía que son bien interesantes también, ¿no? O sea, claro, una grabación dura 3 4 horas. eh, y imagínate ya. Ya ¿Quién no, aguanta es 4 claro, horas? obviamente es por chamba, ¿no? Es chamba, así se ganan la vida. Este, pero lo que produce al final este video de 5 8 15 minutos, media hora, lo que sea que dure, tiene horas detrás, tiene un montón de malestares, un montón de procesos, pero nosotros hemos aprendido muchos con eso, ¿no? Ujú. Tienes que durar esa cantidad y la tienes que tener de ese tamaño y además la flaca debería gritar como grita en el video, ¿no? O Ujú. hacer todas esas cosas. Y si no, es como, entonces no puedo decir porque seguramente los demás sí lo hacen y a mí no me pasa. Entonces, Y no se mejor no habla, hablo porque soy exacto. un cagón, ¿no? Se van a burlar de mí, qué van a decir, que no sé qué. Entonces, claro, es fácil que afecte, digamos, tu autoestima, tu autoconcepto, cómo te ves, ¿no? Y hablarlo cada vez más abiertamente, yo creo que puede ayudar a que encontremos un poco más de tranquilidad eh, mental, emocional, ¿no? Ujú. Saber que se puede vivir la sexualidad de otra Confianza. forma, confianza, construirla con tu pareja, porque además hay que aprender también qué nos gusta, ¿no? Ujú. Qué nos gusta, qué no nos gusta, hasta dónde están nuestros límites. ¿Qué esperamos? ¿Qué cosa no queremos? Exacto, No, no, y ¿no? acá me pongo, o sea, el ejemplo este de la pornografía, ¿no? Yo me puedo pensar en el colegio, ¿no? Otros colegios de hombres, que estos 12 13 años, recién como, oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La gente se pasaba, pues, las claves de las cuentas que se creaban, ¿no? Acá había uno incluso hasta que vendía claves, ¿no? No va a mandar saludos a nuestro amigo, pero bueno, él sabe quién es. Entonces era como todos los hombrecitos ahí, pubertos, 13 14 años, compartiendo, "Oh, que yo vi esto, mira estas placas, no sé qué". Y ahí me pongo al otro lado como, ¿cómo sería en un colegio de mujeres? ¿No? Es como que, como, oye, ¿cómo tienes eso? O sea, no veas eso, ¿qué te pasa? ¿No? Las señoritas no hacen eso. Y es como también pasa ya también creces un poco más y como hombres, eh, ¿quién conquistó más? ¿Quién se hizo más chicas? ¿Quién es el que tiene más deseo sexual todo el tiempo? Creo que también hay mucho de eso en esas épocas de la vida y pues empiezas a agarrar información y conceptos que en verdad no son como es así en la vida real después, ¿no? Sobre todo en Mm, pareja, digo. sí, Y es que son conceptos difíciles, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en el placer. ¿Cómo le explicas a un puberto, ¿no? Sobre el placer en el hombre, el placer en la mujer, como Ujú. es yuca, ¿no? Y a mí me pasó con mi hija que, claro, ella venía haciéndome preguntas sobre el sexo y la reproducción, ¿no? Y yo un día dije como, oye, pero yo no quiero que lo mire solo desde ese lado porque hay el otro lado que tiene que ver con su cuerpo, con el disfrute, con el Ujú. deseo, ¿no? ¿Cómo rayos le planteo el tema, ¿no? Y entonces un día le dije, bueno, pero es que, ¿no? Los adultos también, digamos, hacen esto porque es rico. Se me salió, ¿no? Y me mira así y me dice, ¿cómo que rico? ¿No? Entonces dije, a la cagada, pues no, ya estoy ahí.
Y le digo, bueno, a ti, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Qué te produce placer? ¿No? Entonces ella me decía, bueno, conversar con mis amigas, ¿no? Bailar, ¿no? Entonces yo Comer le digo, helado. bueno, así, ¿no? Como si a ti te gusta esto, los adultos disfrutan, ¿no? De tener sexo entre ellos, ya, y punto, ¿no? Como ahí lo cerré y digo, ya, pero claro, ella conforme crezca lo irá entendiendo más, ¿no? Pero igual es como difícil traer el tema, ¿no? Importante Ujú, porque creo que no hay que mirarlo solo desde la reproducción, em, pero yuca. Depende también de tu sistema de creencias, ¿no? O sea, Bueno, pues si sí, por pues. ahí, claro, ¿no? Si por ahí hasta el matrimonio. algunas, Nada hasta el sí, ¿no? matrimonio. Algunas religiones son mucho más conservadoras en ese sentido, o por el otro lado también puede ser mucho más liberal, ¿no? Sí. Que también hay muchos prejuicios y hay muchas cosas y falta de información también, ¿no? Estamos hablando creo que lo más, incluso nosotros en el medio entre lo liberal y lo conservador, porque Claro, estamos hablando de las experiencias como heterosexuales, Ujú. exacto. Eso es lo que sé. Importante. normativas, normales, ¿no? Este, Entre comillas normales, los que no pueden claro, ver Joaco hizo así, por entre la, comillas. entre comillas, a los que escuchan en Spotify. Este, pero sí, ¿no? Como también hay muchas cosas en relación a las personas que son de la comunidad LGTBIQ+, a vivir a su propia sexualidad, ¿no? Como hay mucho tabú, muchas resistencias a lo que les gusta, a lo que les da placer, a lo que les genera interés, y luego también muchas veces tienen que hacerlo como escondidas, ¿no? Y el Y de doble ahí de cuando ya escondido no, cuando eres sí, puberto o puberta. sí. Y de ahí lo Igual. contrario. Esto quizás también es un estereotipo, ¿no? Pero que normalmente ha habido como mucho libertinaje. Ujú, Este, y la sexualidad es un tema como así mucho más abierto y mucho más, pero a la vez también con menos, quizás a veces con menos cuidados, ¿no? Mm. Este, que habla también de temas de falta de de educación acuerdo, para el autocuidado, ¿no? Mm. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos llegando al final. Yo soy el encargado, el dueño del tiempo en este podcast. Y quería hacer una pregunta de reflexión o de recapitulación, diría, ¿no? ¿Cómo, ahora ya que un poco la intención de este capítulo fue hablar de estas cosas que nos dan así como vergüenza, cosa hablarlas, como todas estas cosas que hemos dicho, ¿cómo podemos hablar, de manera de recapitularnos, ¿no? De este tema con mucha más apertura, sin tanto, sin tanto tabú? ¿Cómo podemos lograr hacer eso para, pues al final el objetivo es poder tener también la información necesaria para poder tener una vida sexual plena, ¿no? Creo que al final eso también sería bueno recalcarlo. Mm. Bueno, quizá comenzar por uno mismo eh, en la tarea de educarse. Hay cursos, talleres, hay espacios, creo que cada vez más hay espacios que se Cuentas. abren para hablar de esto. Claro, ¿no? Hay cada vez más personas especialistas en el tema que están en la tarea de informar. Hay que como atreverse a seguirlas, a escucharlas, porque incluso a veces puede ser incómodo mirar estas cosas, ¿no? Para algunas personas como es como, no, ya, ¿no? Como mucho, me voy. Mm. Yo arrancaría por ahí y después quizá ya como buscar espacios entre tus amigos, con gente con la que tengas mayor confianza para traer el tema Ujú, desde el Sí. respeto y desde la naturalidad, quizá, ¿no? sí. No, no desde lo, Mm. no sé, más histriónico. Incluso es Sí, hasta difícil hablarlo con la misma pareja, ¿no? Tal vez a veces sientes que no sí, tienes la confianza suficiente como para hablarlo, tal vez. sí, claro. Mucha gente se pasa adivinando que Mm, está todo bien o Ajá. alucinando que sí, ¿no? Y puede que no, puede que esté ok, pero tal vez podría ser mucho mejor, o puede que esté hasta las huevas y nunca se lo hablan, ¿no? mm, Este, entonces sí, y yo sumaría lo que decía Viera también, cuestionar sanamente nuestras propias creencias, con lo que hemos crecido, ¿no? Con lo que, cómo nos han educado, criado, y ver la sexualidad más allá del sexo, ¿no? Como una forma de vincularnos y está metida, como decíamos, la comunicación, está metido el placer, está metido la educación, está metido traumas míos o Ujú.
anteriores, ¿no? También pueden estar heredados Temas en relación a la energéticos. sexualidad. Sí, ¿no? Hay Sí, mucho, mucha, entonces, pues, es una cantidad de poco a energía que compartes poco, con otra persona. sí, poco a poco ir explorando, pero hay mucho que se puede ver en relación a cuestionar también nuestras propias creencias sobre este tema, ¿no? Me gustan las reflexiones finales y me gusta el tema. Yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer como 4 capítulos más sobre este tema. Hablemos de Hablemos. sexo 2, porque hay mucho por abarcar y en verdad, creo que es un tema que a la gente le gusta. De hecho, todos son morbosos, ¿no? Porque los capítulos que más reproducciones tienen es el de sexualidad, el anterior. Pero Ya, podemos ya lo mirarlo vamos conociendo, ya lo vamos conociendo a todos ustedes. como morbo o como necesidad, ¿no? Sí, no, me Como, retracto, no es morboso, era para reírnos. También debe haber, ¿no? Un poco, exacto. es normal, pero, pero sí, también deben ser un poco las dos cosas, ¿no? La necesidad de hablar justamente de estas cosas que no se habla mucho. Mm. Déjenoslo saber en los comentarios si quieren que hagamos más capítulos de este, o tal vez dicen, no, este es un tema muy fuerte, no quiero escuchar más. Mentira, es broma. Pero déjenos en los comentarios si quieren, qué otros temas quisieran que hablemos, no solo de esto, sino en general de salud mental. Nosotros nos la pasamos recontra bien hablando en estos podcasts, así que nosotros felices de hablar de diversos temas. Pero nada, nos despedimos de todos ustedes. Gracias por escucharnos, por vernos, los que nos ven en YouTube. Y Cuídense. gracias, Joaco. Gracias, Mira, por su Gracias. tiempo Chau, y nos su vemos. sabiduría. Adiós. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.